Bien, vamos con Cruz. Vamos con... Pinche no quiere dar, escribo y no quiere dar. Ya, otro compañero cualquiera. ¿Cómo sería el diagrama de esfuerzos normales aquí? Perdón, el diagrama de momentos flectores, mil disculpas. Diagrama de momentos flectores, M. M. Vayamos dibujando entonces. Bien. Fíjense que aquí es recto, es positivo, hacia abajo. Y ahí tenemos el diagrama. Donde la meseta es plana, esa región de la meseta plana, esa región de la viga, este lugar donde la viga es con momento flector con meseta plana, uniforme, está sometido a flexión pura. Eso se llama flexión pura. A ver, escribiré con, no quiero escribir con eso, escribiré con esto. Flexión pura. Bien, esa es la flexión pura. Esto es flexión pura. Esto. ¿Ya? Y estos de aquí están degradando es de flexión combinada. Cuando disminuye su valor, es en forma rectilínea, en forma lineal, disminuye el valor, es flexión combinada. ¿Ok? Estamos hablando de este caso de flexión pura. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se entiende? Sí, Bien. Vayamos al siguiente entonces, a la siguiente diapositiva. Vamos a ver aquí, ahora, vamos a hablar del hipótesis 2. El material se considera homogéneo. Se considera homogéneo. Homogéneo significa que no tiene discontinuidades. Discontinuidades, es decir, no tiene huecos, no tiene huecos, no tiene poros, desde el punto de vista macroscópico. Macroscópico. Pudiendo escribirse, pudiendo representarse mediante funciones continuas. Mediante funciones continuas, este medio sólido. Este medio sólido deformable. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Sí o no? Por favor, respóndanme.
Hola. Y yo un ejemplo de eso, ¿qué material sería? Por ejemplo, cualquier elemento macroscópico, el acero, por ejemplo. El acero fundido es un material homogéneo, no tiene poros. El acero conformado en caliente es un material ideal. Todavía no hemos entrado a las fórmulas, ¿no? Se van a asustar, por eso estoy yendo suavito, suave nomás. Se comprende, ¿no? Es la idea. No quiero complicarse. Oh, ya se va a complicar con las fórmulas, pero vamos a repetir hasta que comprendan, ¿ok? Bien, entonces como ejemplo voy a colocar aquí como etiqueta el acero conformado en caliente, el fundido, es un ejemplo de esto. El acero conformado en frío también es otro ejemplo. ¿Por qué? Porque se dobla a través de las láminas que se producen son acero continuo, no tiene huecos, no tiene discontinuidades. El acero conformado en frío también, en frío, también es un ejemplo de esto, de este material. Sí, son ejemplos. Bien. Y el hormigón también podríamos considerar hasta cierto punto macroscópico, que es continuo. Lo consideramos, por eso aplicamos las fórmulas. Porque si no consideraríamos que sea continuo, no estaríamos aplicando las fórmulas de resistencia de materiales, ¿no? Entonces el hormigón también lo consideramos siempre y cuando no exista coqueras. Si existen esos huecos profundos, esos huecos grandes o poros grandes en el hormigón, ya no es un material continuo, ¿no? Ya hay las fórmulas que ya estamos empleando ya no cumple resistencia de materiales. Entonces, ojo, por eso en el momento de construir el hormigón, hay que tener mucho cuidado que hay que vibrar bien para evitar que haya esas coqueras y haya microporos o poros pequeños, de tal manera que no se pierda la discontinuidad del material macroscópico, desde el punto de vista macroscópico. ¿Sí? Bien, vamos a continuar. ¿Hay alguna pregunta? ¿No quieren participar, creo, no? ¿Por qué será, no? Estas clases son netamente participativas, estimados. La bibliografía ya se les va a dar la siguiente clase. Y desde ahí empiezo a decir de qué página tienen que leer y qué página tienen que exponer ustedes, qué tienen que hacer, qué tareas tienen, qué actividades. Y eso ya en el momento de que se active la plataforma. Tercera suposición. Tercera suposición. Tercera suposición. Voy a tratar de reducir esto. ¿Cuánto estará? Ya. El material obedece la ley de Hooke. Considerando que su módulo de elasticidad o módulo de Young es lo mismo en tracción que en compresión. O de Young es el mismo en tracción que compresión. Ejemplo, el acero. Bien. Pasamos a otra suposición.
Pasamos a otra suposición. Bien. Cuarta suposición. La viga es inicialmente recta. Es inicialmente recta y de sección constante. Es una base prismática, ¿no? Quinta suposición. Las cargas son perpendiculares al eje longitudinal de la viga. Y están contenidos en uno de los planos principales. Bien, vayamos poniendo esto. Entonces volvemos a la viguita. Una viga simplemente apoyada. ¿Qué nos quiere decir esto? Si bien este es el eje neutro, este es el eje longitudinal de la viga, el eje principal, perpendicular a ese eje principal debe actuar las cargas. Es decir, estas cargas que actúan a lo largo de la viga son perpendiculares a ese eje principal, que son uniones de los centroides de la sección transversal de la viga. Esto es decir, son perpendiculares. A eso se refiere. ¿Se entiende eso? Ya hasta aquí. Creo que ya me he cansado de hablar. Ahora les va a tocar a ustedes. ¿Se entiende hasta aquí? ¿Se entiende o está muy complicado, muy difícil? El último, ¿será que puede volver a repetir, por favor, Inge? Ya, por eso, las cargas que actúan en esta viga deben ser perpendiculares a este eje longitudinal. Este es el eje longitudinal. Este es el eje longitudinal. Esta línea. Por lo tanto, perpendicular, las cargas son transversales, se dice que son transversales a este eje longitudinal. Y si nosotros consideramos uno de los ejes principales, o planos principales, dice, entonces si hago yo un corte de esta viga, si hago un corte, ahí tengo el corte, corte A. Entonces dibujo esa viga. Ahí está la viga. Entonces voy a poder tener la carga, esta carga. Ahí está, aquí está el centroide. Y ese centroide tiene los ejes principales. Ahí está. Entonces este es el eje principal
A ver, vamos a llamar un cachito. Esto le llamamos X. Este va a ser el Y. X. Y. Entonces este es el Y. Y esto lo vamos a llamar Z. Un saltito más. ¿Ya? Entonces, plano principal se llama al plano principal se llama a este plano, que sería, si nosotros analizamos, y este es el Z, perdón, este es el X, entonces un plano principal sería formado por YX. El plano YX es un plano principal. Bien, si analizamos en la otra dirección, en esta dirección, vamos a tener un plano también. Ese plano va a estar conformado por el plano, por el X y por el Z. Esto es perpendicular. Por lo tanto, ese plano también es principal. Entonces tenemos dos planos principales. En esos dos planos principales pueden actuar las cargas. Ese, el plano XZ, también es un plano principal. Aquí XY. ¿Ok? Dependiendo de la dirección. Pero siempre es perpendicular ¿a quién? Al eje X. Al eje longitudinal X. ¿Hasta ahí se entiende? Ya estoy un poco cansadito mi voz. Voy a tratar de continuar hasta... Yo creo que por ser primera clase estamos yendo buen camino porque estamos recordando. Pero, a ver, avanzaremos un poquito más. Ya hemos hecho las hipótesis. Hasta ahí, ¿se entiende? Voy a parar la grabación